Mi nombre es Jen Locane y soy la hermana mayor de Billy y Miriam. Recuerdo muy bien el día que pasó. Yo trabajaba en ese entonces en una farmacia local. Se trataba de la única farmacia en toda la zona del sur de Silent Hill. Hacía mucho calor ese día. Ellos solían salir a jugar con el resto de los niños. Mamá siempre les decía que cerraran la puerta al salir a la calle. Ese día, al regresar del trabajo, la puerta se hallaba completamente abierta. Y desde el patio donde me encontraba parada, se podían ver unas marcas. Se notaba un olor diferente en el ambiente. Un olor como a putrefacción. Intensificaba demasiado el olor, tal vez por el clima. Era como estar dentro de un sueño. Yo seguía avanzando hacia la puerta, casi de forma automática, como si estuviera pasando por una cinta mecánica. Realmente quería entrar y darme cuenta que de alguna forma todo lo que yo veía era un malentendido. Una broma pesada de parte de Miriam y Billy. Fue entonces cuando vi a Billy, el cuerpo de Billy. Solo que mi vista comenzó a deteriorarse y me apoyé en una de las paredes de la casa, solo para darme cuenta que había un cuerpo más al fondo, debajo de la mesa de estar. El cuerpo lo asocié con el de Miriam, aunque realmente no lo haya visto del todo. Pensaba que era mi vista nublada y los mareos lo que generaban aquella escena distorsionada. Pero horas después, no habiendo vuelto a entrar a la casa, con policías y el equipo forense moviéndose dentro y fuera de la misma, fue que se reveló que no se trataba de una percepción distorsionada por el show que viví en ese momento, sino era una palabra en específico por parte de uno de los agentes lo que hizo falta para darme cuenta de aquello. El oficial hablaba del cadáver de Miriam y lo describió como irreconocible. Fue un 6 de agosto que los cuerpos de los gemelos Billy y Miriam Locane fueron hallados mutilados dentro de su casa por su hermana mayor, Jane Locane. Ambos fueron asesinados con lo que se identificó como un hacha, pero no compartieron el mismo destino al momento de su muerte. Billy fue decapitado de un solo impacto con el arma, pero Miriam fue completamente descuartizada. Según lo estipulado por el equipo forense, su muerte causada por hemorragia severa no fue rápida. Lo único reconocible a simple vista en el cadáver de Miriam se trataba de una serie de números grabados en su espalda. 0, 81, 21. Y el nombre grabado de un Walter Sullivan. Asimismo, el cadáver de su hermano Billy contaba con los números 0, 71, 21 grabados en su frente, usando lo que, con base a los análisis de sangre, se trataba de la propia sangre de Billy. Los detectives a cargo rápidamente fueron relevados del caso al correrse la noticia de que el horror de Pleasant River había llegado a Silent Hill. Rápidamente esto convertiría a Billy y Miriam como las víctimas 7 y 8 del caso Sullivan. Walter Sullivan. Se trataba de un hombre que ya tenía bajo alerta a más de un departamento, pues sus asesinatos no parecían detenerse y las pistas sobre su paraje o siguiente paso habían sido hasta ese entonces nulas.
Pero ¿qué haría una persona emprender semejante camino? Para comenzar a analizar este caso es necesario remontar hasta el principio. Ashfield. Para la década de los 60, Ashfield ya comenzaba a mostrar un incremento incipiente en crímenes. Se trataba de uno de esos distritos los cuales seguían teniendo una reputación de ser tranquilos, a pesar de que su índice de crímenes fuera de hecho bastante considerable. Aquí es entonces en donde una tarde del 13 de octubre, que en los departamentos South Ashfield Heights, específicamente en el cuarto 302, un Walter Sullivan recién nacido fue encontrado abandonado por sus padres dentro del cuarto. El bebé fue hallado por el superintendente de los departamentos, Frank Sunderland. Lo hallé envuelto en cobijas tirado en el piso de la sala. Sus padres dejaron la puerta abierta de forma que, al hacer mi chequeo rutinario, me di cuenta. No porque lo escuchara llorar, pues al encontrar al pequeño, no parecía estar en lo mínimo molesto. Había una calma normal en sus ojos que hasta el día de hoy no he visto en otro infante. El señor Sunderland, después de unas horas, entregó el bebé al hospital St. Jerome. Pasados unos días, Walter fue adoptado por el orfanato Wish House, situado en las afueras de la zona urbana, por las cercanías del lago Toluca. Es para cuando cumplió 6 que Walter aprendió a leer y a escribir dentro del Wish House, pues lo siguiente se encuentra en su diario de infancia. La señorita importante me dijo que mi mamá descansa en Ashfield. Tengo una madre. Estoy tan emocionado de conocerla. ¿Quién y por qué se le habrá dicho esto al pequeño Walter aún es desconocido? Pero lo que es un hecho es que de alguna forma el niño se las arregló para viajar hasta Ashfield y entrar a los departamentos sobre Ashfield Heights según el testimonio de Frank Sunderland. Los habitantes comenzaron a quejarse de la presencia casi rutinaria de un niño. Fue específicamente mi arrendatario, Richard Braintree, del 207, al que esto realmente lo tenía de nervios. Parecía realmente odiar a aquel niño, pues según decía podía escucharlo golpetear repetidamente la puerta del 302. En ese entonces no tenía nadie en el 302, pero cada que el cuarto se abría para su mantenimiento, los intendentes encontrarían cartas del pequeño. Parece que su razón de estar ahí era que de alguna forma creía que su madre se encontraba encerrada dentro del 302. Fue una mañana del 17 de marzo del año 1991 que recibí el llamado de uno de mis oficiales. Jefe, tenemos una situación en el campus. Son 2 jóvenes. Esa mañana fue que encontramos muertos a Saint Martin y Bobby Randolph. Bobby en específico se trataba del menor de Laura Randolph. Y a Laura de hecho le conozco desde secundaria, así que esa misma mañana tuve que marcarle a Laura para darle la noticia de que habíamos encontrado muerto a su hijo fuera de la escuela. Ambos Bobby y Saint fueron estrangulados a muerte, y ambos portaban marcas en sus brazos. Fueron marcados con números 02121 y 03121. Pero eso no era lo más distintivo. Lo peor era que los cadáveres presentaban una abertura en el pecho. Se les había removido el corazón a ambos. Días después recibimos noticias de la policía local de Silent Hill. Era un caso idéntico al de Bobby y Saint, solo que se trataba de un sacerdote llamado Jimmy Stone. El hombre fue asesinado a sangre fría de un disparo en la cabeza. Tomando eso en cuenta, se trataba de solo otro asesinato en los alrededores del lago Toluca, pero fueron los números 01121 marcados en su pecho y el que, de hecho, el cadáver carecía de corazón, lo que movió a todo mi departamento. Teníamos a un asesino serial en nuestra ciudad. Fue en este año que Walter Sullivan, con una edad de 19, se mudó a Pleasant River, y de hecho incluso entró a la universidad local. En este entonces las personas describían a Walter como un joven reservado, sin embargo alguien lejos de hacerle daño a otra persona. Él no lucía como el tipo de persona que mataría niños. Recuerdo que justo que lo arrestaran, él se lleva susurrando todo tipo de cosas raras como él está tratando de matarme o está tratando de castigarme. También el monstruo, el demonio rojo. Perdóname, yo lo hice. No fui yo. Creo que ahora que lo pienso, Walter sí parecía tener problemas mentales.
Ya habían pasado 2 meses desde que hallaron muertos a los gemelos Locane. Fue cuando el sargento del departamento de policía de Pleasant River en ese entonces, Leland da Silva, junto a su equipo se hallaban registrando la escena del crimen de la 9ª víctima de Walter Sullivan. Después de los asesinatos fuera del campus de Pleasant River, fueron encontradas más víctimas. Parecía que no iba a parar. Recibíamos un llamado de un cadáver con números grabados al menos cada 2 semanas. Steve Garland, dueño de una tienda de animales en Nashville. Rick Albert, también dueño de una tienda en Nashville, en este caso siendo una tienda deportiva. Y finalmente George Rosten, colega sacerdote de la primera víctima, Jimmy Stone. Fueron las víctimas 4, 5 y 6 respectivamente. Meses después de los gemelos, específicamente un 20 de octubre, fue que hallamos a William Gregory, con un desatornillador casi atravesando por completo su cabeza. El señor Gregory era dueño de una relojería en Nashville. A este punto, Walter incluso marcaba su propio nombre en las víctimas. Así encontramos al señor Gregory. Esto no podía seguir así. A esas alturas ya sabíamos todo de Walter Sullivan. O eso creímos. Sus patrones no estaban bien definidos, más que tenía una aparente fijación por Ashfield, zona donde se encontraba el South Ashfield Heights. Los cómo y cuándo lo sabíamos, pero no el por qué. La única conexión que pudimos hacer con alguna de sus víctimas fue con el joven Saint Martin. Al buscar los expedientes de Walter Sullivan lo hallamos. Walter había estudiado en el mismo campus que Martin, y de hecho llegaron a compartir piso. Fue una noche que Martin despertó con un cuchillo sobre su cuello y un Walter Sullivan viéndolo fijamente a los ojos, que Walter fue procesado por intento de homicidio. Sin embargo, un abogado pagado por la misma iglesia a la que solía ir Walter logró ganar su juicio con una historia en la que Walter aparentemente tenía episodios de sonambulismo. Después de ese evento no teníamos algún otro registro de Walter, ninguna dirección, trabajo o récord de algún servicio pedido bajo su nombre. Hasta una noche del 29 de octubre de ese mismo año, que lo encontramos, lo atrapamos. Mandé a todos mis uniformados a resguardar Ashfield y a investigar la iglesia junto al orfanato de donde venía Walter. Uno de mis agentes notó algo en el bar Soulfield esa noche, bar ubicado en Ashfield. Su reporte describe cómo llegó a escuchar sonidos de forcejeo dentro del establecimiento. Lamentablemente, para cuando entró a la zona, ya era lo suficiente tarde para salvar al entonces 10ª víctima de Walter Sullivan. Sin embargo, no lo suficientemente tarde para atrapar al hijo de perra de Sullivan. Aún no podía conceder el que lo tuviéramos esposado. Walter Sullivan se hallaba esposado en uno de nuestros blindados, 2 patrullas de acción escolta, junto conmigo que lo seguía desde atrás de la fila. El recorrido de Ashfield a la comisaría debió de tomar máximo unos 10 minutos, aunque juraría que esos 10 minutos fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Fue muy fácil, me sigue repitiendo. Este será realmente el hombre al que buscamos. Su captura fue muy fácil. Entonces llegamos al precinto. Al interrogarlo, le seguíamos preguntando acerca de los asesinatos y no tenía nada que decir. Es decir, literalmente no pronunció palabra alguna hasta que repentinamente me interrumpió a mí y a mi compañero para preguntarnos acerca de una muñeca. Se trataba de una de sus pertenencias, las cuales le habíamos tendido sobre la mesa con la intención de que nos diera un contexto sobre ellas. Simplemente inició a contarnos la historia de cómo tuvo esa muñeca. Lo que más recuerdo es su mirada. No parecía perturbarle nada en el momento. Tenía una mirada de inocencia, propia de un niño, ajena a cualquier temor debido a su ignorancia. I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. She was younger than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here, I'll give it to you. Cada día que lo veía metido en esa celda me daba un mal presentimiento. Fue muy fácil. Tal vez se debía a lo conectado que estaba con su ambiente. Cuando alguien entraba al precinto, Walter lo sabía. Él se dejó atrapar. Cuando tenía visitas de psicólogos o abogados, él ya estaba listo para recibirlos antes de que realmente pudiera verlos entrar. Fue un 5 de noviembre que Walter se liberó de esas barras, aunque no de la forma que yo temía. Walter Sullivan cometió un último asesinato, una última víctima en el caso Sullivan. Sus pies estaban marcados con los números 11-1-21. Walter se suicidó usando una cuchara sopera para cortarse la carótida.
La pesadilla de Pleasant River había terminado. La palabra fue prontamente esparcida por las noticias y los periódicos. Esto último especialmente no le sentó bien a Silent Hill, debido a su naturaleza turística. Extraño era de hecho que no hubieran caído ya en la anarquía, contemplando cómo es que incluso su iglesia tenía más fondos que la policía de ahí. Misma iglesia que apeló por Walter cuando éste intentó asesinar a su compañero de piso. Había algo que no cuadraba aún respecto a su participación en el caso. De hecho, eran muchas cosas que aún no se habían resuelto. Nada estaba en su lugar. Ese bastardo debería estar encerrado en una celda y continuar así por el resto de su vida. El cómo y el cuándo los teníamos, pero no por qué. Después de un año el caso fue cerrado y archivado. Entonces fue cuando volvió a pasar. Era Frank Sunderland del South Ashfield Heights. Lo que Fran decía al otro lado de la línea era verdad. Sin embargo, algo dentro de mí quería creer lo contrario. Walter Sullivan estaba muerto. Yo mismo lo presencié con mis propios ojos. Al bastardo tendido en su celda, pálido como un plato de cerámica, aún esbozando sus estúpidos gestos burlones, con una abertura de al menos 8 centímetros en su cuello. Walter Sullivan estaba muerto y naturalmente los números debían parar. El conteo pausaba en el 11-1-21. Pero esa no era la realidad. La realidad, soltada en forma de un baldazo de agua fría, era que había un nuevo número. 12-1-21, marcado en una nueva víctima. Un 17 de marzo de 1994 fue que Walter Sullivan regresó de la muerte.